Buenos días, alumnos. ¿Me confirman el audio? Buenos días, licenciado, ¿se escucha? Bien, gracias, Carla. El día de ayer, justamente, estábamos viendo el tema de los procedimientos de lo que es el activo fijo. Muchos de estos procedimientos no son exclusivamente a lo que es la parte tributaria, también son la parte financiera. Entonces, igual lo van a ver posiblemente muchos de estos procedimientos. Es normal que en cualquier auditoría se verifique la propiedad, la documentación legal de lo que son los activos fijos. Y en toda auditoría van a pedir esa documentación y van a verificar justamente los efectos de no contar con documentación. Entonces, el día de ayer estábamos justamente con el tema de verificar la documentación que acredite la propiedad de los mismos. Esto también es consecuente con el procedimiento este. Este. Y verificamos, indica, en el caso de bienes sujetos a registro, como son los inmuebles, vehículos y otros, verificar que en las escrituras respectivas figure la empresa como propietario. ¿Por qué es importante este hecho? Identificar gastos que no corresponden, porque si los bienes no se encuentran registrados como propietarios, apreciaciones realizadas, así como otros gastos que podemos incurrir, seguros, impuestos, mantenimiento, les decía, gasolina, aceite, repuestos y demás, no corresponde ser tomadas en la liquidación como un gasto deducible, tampoco como un crédito fiscal, porque no están vinculados a un bien de la empresa. Por eso justamente tenemos que tener un particular cuidado respecto a este tipo de bienes. El día de ayer quedaba la duda y justamente cuál es el procedimiento para activar un activo registrable, como el caso de un vehículo, en los estados financieros de un contribuyente. Evidentemente, como todos conocemos, va a ser la factura inicialmente, pero cuando es un bien del mismo propietario y este bien está registrado a una persona natural y no así a lo que es la empresa unipersonal, ¿cuál sería el procedimiento? El día de ayer, algunos de sus compañeros ya me indicaban, es el hacer un aporte de capital. Evidentemente, en contabilidad de sociedades han visto el tema de los aportes de capital. Y legalmente es aceptable el tema de un socio querer dar un vehículo a su propia empresa o una SRL o cualquier otro tipo de sociedad. Bien, algunos de sus compañeros me decían hacer una donación. Vamos a ver más adelante cuáles son los requisitos y en qué casos se puede hacer una donación. Y estaba pendiente cuál es el procedimiento. Por ejemplo, es una empresa unipersonal y lo que desea es justamente activar como parte de su activo fijo un vehículo del dueño, que es el mismo, ¿no?
Entonces, inicialmente hay voluntarios que hayan hecho la investigación. Bien, a ver, entonces vamos a llamar aleatoriamente. Geraldine Rosario Acero. Centelice, Buenos días, Rosario. ¿Ha podido investigar buen día. cómo sería el procedimiento? No, no le hice. Bien, no se olviden, alumnos, que esto cuenta como parte de lo que es trabajos en clases, que tiene una ponderación. Licenciado, buen día. Buen día, Betty. Está preguntando, no lo entendí muy bien, pero está preguntando sobre el proceso de lo que la empresa compra un auto sin factura. Sí, a una persona natural. Ah, ya. Estuve investigando y yo creo que aquí aplicaría lo que es la retención. La empresa le estaría haciendo una retención a la persona natural o también la empresa podría asumir la retención, lo que sería del IWE y del ITE, que la empresa tendría que presentar el formulario para el pago de impuestos del auto. Ya, me dices la retención del 5 y del ITE del 3, en total el 8%. Sí, licenciado. Ya, Betty, a ver, vamos a escuchar a tus demás compañeros. A ver, Valente Noemi, ¿qué me dice? Buenos días, licenciado. Bueno, yo estuve investigando y según no existe, por lo que es una persona natural y no es habitual no, o sea, vender un vehículo, digamos, no es habitual de la persona, entonces la empresa no puede beneficiarse del 13%, o sea, de crédito fiscal por la compra y tampoco puede aplicar la retención ni del IWE ni del IT. Entonces, lo que correspondría sería impuesto municipal de transferencia, que sería el impuesto sería 3%. Eso sería, licenciado. A ver, otra vez, Noemi, por favor, en algún momento se ha cortado eh, la comunicación. Ya, bueno, licenciado, lo que le decía es que ni el crédito fiscal ni las retenciones se aplicaría en este caso. Lo que se aplicaría sería un impuesto municipal, el impuesto a la municipal a las transferencias o operaciones onerosas, que sería del 3% en cuanto al vehículo, licenciado. Eso aplicaría a la empresa. Ahora sí lo escuchó, Noemi, gracias. Bien, hay otro alumno que dice, hay dos posturas. Una retención, como ustedes ya conocen, las retenciones. Sabemos Em, que no nos va a dar la persona natural una factura. Entonces, su compañera plantea el impuesto municipal a las transferencias, el IMT. ¿Hay alguno que haya averiguado algo más? Buen día, licenciado. Buenos días, adelante. En este caso, igual que la compañera, no se aplicaría, como había mencionado, el tema del 13% por IVA y tampoco las retenciones porque no es habitual. Y bueno, lo que yo pude investigar es sobre el tema de que más allá yendo al procedimiento, primero lo que se tendría que hacer es la determinación del valor del bien a través de un perito independiente. Y posteriormente, si la naturaleza de esta entidad es una SRL, podríamos acordar eso, esa compra se podría aprobar a través de un acta de asamblea de socios.
que reflejen, ¿no? La constancia que han tenido una reunión y posteriormente, si es que lo aprueban, tendrían que hacer el contrato y el pago del impuesto municipal a las transferencias, que es del 3%. Y si corresponde, también podríamos hacer, si supera los 50.000, esta adquisición, podríamos aplicar lo que es la bancarización y posteriormente tendríamos que hacer el registro de propiedad, que en este caso se va a tramitar el cambio de nombre en el tema del RUAT, ¿no? Porque es un vehículo. Esa licenciado. Ok, muy bien, Rudy. Fíjense. Entonces, posiblemente para muchos de ustedes sea un aspecto nuevo, pero en el caso de un vehículo. Lo mismo también se va a ver con el tema de los inmuebles. Toda empresa tiene vehículos, toda empresa tiene inmuebles, oficinas, almacenes, depósitos. Entonces, aquí es un tema interesante. Primeramente, cuando es un inmueble, y si analizamos la ley 843, me indica que está grabado en el IVA la venta de bienes muebles. Y un inmueble, entonces no estaría grabado. ¿Qué aplicaríamos en un inmueble, sea departamento, oficina o demás? En el tema de los vehículos, es un bien mueble, evidentemente. Pero, ¿en qué caso sería de ámbito nacional o de impuestos nacionales? ¿Y en qué ámbito sería de municipal, el IMT? Si ustedes recuerdan el ejercicio que hemos hecho de la importación, esa era una casa que se dedica a la venta de vehículos. Y si han analizado un poquito más la información que les he proporcionado, han debido ver que era una factura. Había una factura dentro de la operación, cuando esta vende a lo que es cualquier persona que se acerca y pide justamente un vehículo nuevo. Entonces, ¿por qué se caracterizará el IT en esos casos y el IMT en estos otros casos? ¿Alguien ha averiguado? Buenos días, licenciado. Buenos días, Ana. Bueno, tenía entendido que se aplica la norma del IT cuando el lugar donde se está perfeccionando el hecho no cuenta con una norma como lo tiene, digamos, la ciudad de La Paz bueno, sí, la ciudad de La Paz. Entonces sí se aplica la norma nacional. Eso tenía entendido, licenciado. Así es, justamente también hay que verificar si tienen una ley municipal. Obviamente, las grandes ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz ya tienen sus leyes autonómicas municipales. Entonces, ¿en qué casos aplico el IMT y en qué casos aplico el IT? Y ojo que si ustedes se equivocan y pagan mal una liquidación de impuestos, puede ser a impuestos nacionales o a cualquier alcaldía, saben que impuestos no les va a devolver. Entonces, aquí, ya que estamos revisando lo que es el rubro activos fijos, se tiene que tener claro justamente este tema de vehículos. Como les decía, toda empresa tiene vehículos, pero las empresas constructoras. Ellos tienen aparte tractores, camiones, orugas y todo lo demás. Las empresas de transporte de carga, sus camiones, sus flotas y demás. Entonces, sí se tiene que tener presente cuál tiene que ser el procedimiento. En nuestro caso específico es que la empresa unipersonal, o puede ser una SRL o cualquiera, va a comprar de una persona natural, como cualquier persona.
quiera vender su vehículo y por las características quiere comprar. ¿Sí? Puede ser el mismo dueño, no hay ningún problema. Pero ya algunos de sus compañeros me han dicho, aplica el IMT. ¿Quiénes más han averiguado y si es correcto la aplicación del IMT? Que es igual el 3%. En el IMT, ¿quién es el sujeto pasivo? ¿El que vende o el que compra? Y lo digo su compañero, ¿cuánto va a ser el valor? Vamos a contratar a un perito independiente y que nos dé un valor del vehículo. ¿Cuáles son los parámetros que la ley del vehículo? Porque fíjense, si es el vehículo del mismo dueño y lo quiere vender a la empresa unipersonal, póngase, yo por no pagar impuestos, el IMT, que es el 3%, puedo transar un monto menor. Si fuera una camioneta, pónganse, que tenga un valor de mercado, pónganse de, no sé, unos $20,000, y así yo quisiera evitar el pago de los impuestos, quisiera hacer una transacción con mi misma empresa, fíjense, mi personal, y quisiera o colocaría como el importe de la transacción, pónganse como $5,000. ¿Será correcto? ¿Será que la norma ha previsto algunos aspectos para establecer cuál va a ser la base imponible? ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Qué plazos tengo a partir de lo que se ha hecho la transacción de la minuta de venta? Entonces, ¿alguien ha averiguado? Licenciado, buenos días. Bueno, averigüé en el caso de la ciudad de La Paz. El sujeto pasivo, según la norma o la ley municipal, de este impuesto son, según el artículo 4 de esta ley, los sujetos pasivos de este impuesto son las personas jurídicas naturales o sucesiones indebidas que sean propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales, obtenidas por títulos ejecutoriales de forma agraria, y también habla de los copropietarios de inmuebles pagarán solidariamente este impuesto que grava el bien inmueble. Bueno, si bien la ley dice que sí pagan las personas que son propietarias del bien mueble, sabemos que en la práctica, bueno, los que pagan en sí son los que están adquiriendo el bien mueble. Es correcto, Ana. Fíjense, jóvenes, en algún momento, pronto yo estimo, ya van a ser profesionales, sé que van a querer tener una movilidad, mínimamente, van a querer tener un departamento también. Entonces, la, el sujeto pasivo del impuesto municipal a las transferencias es el dueño o propietario, pero en la práctica no sucede así. En la práctica, quien paga este impuesto es el comprador. ¿Sí? Entonces, hay varios aspectos que considerar. Creo que ya estamos de acuerdo que en este caso se aplica el IMT, el impuesto municipal a las transferencias. No aplica ninguna retención, como antes conocíamos, el 8%, bueno, son bienes. Mucho menos va a aplicar el tema de una factura,
Si bien la ley habla de la habitualidad, pero en este caso no aplica. Entonces, muchos de los aspectos que están acá están en la ley 843. Ustedes tienen la ley 843. Yo tengo ejercicios sobre la liquidación y demás de este tipo de operaciones. Entonces, es necesario que recuerden ¿no? Como ven, podían entrar a la ley 843. Yo considero a las personas que participan, como es Noemí, Rudy, Ana. Tengo el día de ayer los ausentes y todo se pondera y se valora. Bien, entonces acá estoy con la ley 843, hago una búsqueda simple. Acá está en la página 304, el impuesto municipal a las transferencias. Y ya me dice, inmuebles y vehículos automotores. Todo está en la ley, joven. Aquí está el título 3, impuesto municipal a las transferencias de inmuebles y vehículos automotores. Es importante que los recuerden como los recalco, porque posiblemente en el examen o en algún ejercicio les voy a colocar alguna operación de estas características. Porque eso es lo que se ve en la parte práctica, jóvenes. Esto es lo que van a tener que resolver en muchos casos. Y lo que se evita es que cometan errores que son muy frecuentes en este tipo de transacciones. Entonces, aquí está, el impuesto municipal a las transferencias. Perfecto. Artículo 107. Aquí está su decreto supremo. Sujeto pasivo. La base imponible. A ver, vamos a leer un poco. Y a ver, este segundo párrafo. Aquí nos va a indicar en qué casos son de ámbito nacional, o sea, jurisdicción, impuestos nacionales, y en qué casos van a ser municipal. Bueno, en fin, sigue todo el artículo 2. A ver, un voluntario, ¿dónde está? Nos va a leer todo este artículo 2. Gary Alain Cuiza. Presente, Bueno, licenciado. ok, Gary, a ver, una lectura. Está bien, Artículo licenciado. 2. Están comprometidas en el ámbito de este impuesto de transferencias eventuales de inmuebles
entendiéndose por tales las operaciones de venta de dichos bienes, sea en forma directa por el propietario o a través de terceros, que hubiesen estado inscritos al momento de su transferencia en los registros de derechos reales respectivos. Inclusive las ventas de construcciones simplemente remodeladas o refaccionadas cuando el inmueble hubiera estado inscrito al momento de su transferencia en el respectivo registro de derechos reales. Se considera que son de giro del negocio las primeras ventas de inmuebles y por tanto de dominio tributario nacional, realizadas mediante fraccionamiento o loteamiento de terrenos o de venta de construcciones nuevas, quedando estas operaciones gravadas por el impuesto a las transacciones establecido en el título sexto de la Ley 843. También forman parte del dominio tributario municipal las operaciones de venta de vehículos automotores, sea en forma directa por el propietario o a través de terceros, que hubiesen estado inscritos al momento de su transferencia en los registros municipales respectivos, salvo que se trate de su primera venta, sea por el propietario importador, fabricante o ensamblador, o a través de terceros, en cuyo caso estas operaciones se consideran que forman parte del giro del negocio, quedando grabadas por el impuesto en las transacciones establecidos en el título sexto de la Ley 843, texto ordenado vigente. Las transferencias de dominio de inmuebles y vehículos automotores a título gratuito, incluidas sucesiones hereditarias y usucapión, son de dominio tributario nacional. ¿Ya? Gracias. Bien, entonces es importante ver el objeto de cada impuesto. Aquí hay un tema importante. Ya me está señalando que es de dominio tributario nacional. ¿Sí? ¿Qué operaciones son ámbito de el Servicio de Impuestos Nacionales? Y también me está indicando qué operaciones son de ámbito tributario municipal. Entonces, si analizamos la ley y este decreto supremo, entonces las primeras ventas son de ámbito nacional, sujetos a lo que es la tributación ante impuestos nacionales. Un ejemplo claro, el ejercicio de la póliza de importación sobre base presunta tenía una factura, porque es la primera venta. ¿Sí? Igual sucede en departamentos. Y es muy frecuentemente que, como ustedes han debido ver, se ofrecen en nuestro mercado monoambientes, en Santa Cruz, en la ciudad de La Paz, hay precios accesibles y ustedes dan una parte y después les entregan de aquí un año, qué sé yo, ¿sí? Entonces, en esos casos, fíjense, ¿va a ser ámbito nacional o municipal? Estamos hablando de inmuebles. Entonces, cuando son inmuebles, y es la primera venta, como decía, el fraccionamiento, o agarran un terreno, que muchos de ustedes conocen, construyen un edificio y después lo van vendiendo por departamentos, esa es una primera venta y es de ámbito tributario nacional, como dice, mediante el fraccionamiento o lotamiento de terrenos, venta de construcciones nuevas. Ahora bien, si yo quiero comprar, fíjense, una oficina, un depósito que no es nuevo, fíjense, ya está inscrito en derechos reales y demás, ya viene a ser ámbito municipal. Lo mismo sucede con los vehículos. Cuando es la primera venta,
es ámbito nacional y por eso hay la factura. Ya está registrado en la alcaldía, póngase en la ciudad de La Paz, lo han tenido que registrar para que se les dé una placa. Como ya está en registros de la alcaldía, las ventas posteriores ya son de ámbito municipal. Y eso es lo que me está señalando aquí en la normativa. Forman parte del dominio tributario municipal las operaciones de venta de vehículos. Muy bien, aquí está. Que hubiesen estado inscritos al momento de su transferencia en los registros municipales respectivos. Entonces, si ya está el vehículo registrado en cualquier alcaldía, ya es ámbito municipal. El ejemplo que teníamos de este contribuyente que va a comprar su propio vehículo, fíjense, evidentemente ya tiene registro, ya tiene placa. Por tanto, si yo quiero comprar este vehículo, va a aplicar primero el dominio tributario municipal y por tanto el impuesto municipal a las transferencias. Y ya sabemos el IMT. Ahora una parte importante. Las transferencias de dominio de inmuebles y vehículos automotores a título gratuito puede suceder. Son de dominio tributario nacional. Igual se tiene que pagar, por más que se quiera hacer una transacción gratuita. El hecho generador. ¿Hay algún voluntario que quiera leer el hecho generador? Bien. Adelante, Fabiana. Buen día, licenciado. Hecho generador, artículo 3. El hecho generador queda perfeccionado en la fecha en que tenga lugar la celebración del acto jurídico a título oneroso en virtud del cual se transfiere la propiedad del bien. En el caso de arrendamiento financiero, el hecho generador queda perfeccionado en el momento del pago final del saldo del precio, cuando el arrendatario ejerce la opción de compra. En las operaciones de arrendamiento financiero bajo la modalidad de leaseback, la primera transferencia no está sujeta a este impuesto. ¿Ya? En general, tienes que tener presente esto. En la fecha en que tenga lugar la celebración del acto jurídico, ¿sí? El documento de compra y venta. Eso se tiene que hacer. Y en ese momento van a ver que surgen plazos. Ahora, ¿por qué es importante? A ver, ustedes consideren, y si han visto muchas veces en las noticias, hacer este procedimiento, el pago del IMT. ¿Por qué creen que es necesario? Porque muchas veces, ¿qué hacen las personas naturales principalmente? ¿Sí? Para evitarme del pago de este impuesto, que es el 3%, aquí debe estar la alícuota, es imponible, alícuota, ya está. Para evitar el pago, hacemos un documento privado de compra y venta. Entonces, vamos con donde cualquier abogado, hacemos un documento de compra y venta, sea el importe. Y como es privado, muy bien, hacemos, yo le pago, él me entrega la movilidad y está hasta ahí. Entonces, yo soy el nuevo dueño, tengo mi documento de compra-venta y lo manejo por toda la ciudad y compro gasolina y todo lo demás. Justamente para evitar el pago del 3%. Ahora, el no hacer este procedimiento del pago del IMT me puede traer consecuencias, jóvenes, a futuro o no. ¿Qué opinan? ¿Por qué muchas personas solo hacen un documento privado
y no hacen el pago del IMT y los trámites que significan, ¿sí? No es que pago el IMT y tengo que hacer un trámite, ¿verdad? Tengo que hacer el cambio de nombre ante la alcaldía o el municipio. Entonces, ¿por qué muchas personas no hacen este procedimiento? ¿Cuál creen que sea el beneficio? Para no pagar el impuesto, licenciado. Evidentemente, nadie quiere pagar impuestos, eso es cierto. Pero así, ¿a quién serían las consecuencias? Estamos hablando entre personas naturales, ¿sí? No estamos hablando con empresas jurídicas, eso sí tienen que hacer el cambio. ¿Al dueño real? A ver, dígame, Loza, Giovanna. Buenos días, licenciado. ¿Al dueño real, Que no tendría licenciado? el título de propiedad, licenciado, porque para hacer el cambio de nombre piden el impuesto, las boletas del pago de impuestos municipales de la transferencia. ¿Sí? ¿Quién me dice Giovanna? ¿Al Ok, dueño real, licenciado? ya, problemas, dice, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que van a hacer ustedes jóvenes? Como les digo, para mí sería ideal que ya estén titulándose el siguiente año y ya trabajando, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes viven en distintas zonas de la ciudad y muchas veces necesitan mínimamente una motocicleta, que algunos ya los tienen, un vehículo. Entonces, será conveniente comprar y no hacer este impuesto. Evidentemente, el impuesto me van a exigir el pago del impuesto y todo lo demás al momento del cambio de nombre. Ahora, ¿qué incidencias me trae el hecho de no hacer el cambio de nombre? Y posiblemente ustedes han debido escuchar en las noticias. Fíjense que el gobierno municipal de La Paz, el año pasado principalmente, ha hecho procesos de revisión, pongámosle de fiscalización en sus bases de datos. Entonces, fíjense, yo compro un vehículo, no hago el cambio propietario y no pago los impuestos, fíjense, no voy a pagar los impuestos. Entonces va a figurar una deuda en los registros y en las bases de datos de lo que es la Alcaldía de La Paz. Entonces, no pago un año, no pago 2 años, o 3 o más años, y eso ha sucedido. El gobierno municipal de La Paz ha agarrado y justamente ha filtrado todos estos vehículos que no tienen pagos. Es una deuda tributaria o deuda municipal, como ustedes quieran verlo. Hay un impuesto, hay un mantenimiento de valor, hay un interés aplicable a todo lo que es la administración tributaria, sea municipal, aduanera, de impuestos nacionales. Entonces ya hay una deuda y hay multas y sanciones, han visto. Entonces, el gobierno municipal lo que hace es, ¿a quién va a girar estas deudas? ¿A mí, al nuevo dueño, que no ha hecho el cambio de nombre, o al anterior dueño que figura en los registros municipales? ¿A quién va a hacer los cargos? Al anterior dueño, licenciado. Así es, porque ese es el que figura en los registros municipales. Entonces, como va a hacer los cargos al anterior dueño y va a ejercer medidas coactivas, ha habido el congelamiento de cuentas. Fíjense, han empezado a congelar cuentas, a hacer anotaciones preventivas, porque es una deuda ejecutoriada. Entonces, fíjense, ustedes son anteriores dueños, no han hecho el cambio de nombre, no han hecho el IMT, no se hizo nada y ya les han congelado sus cuentas bancarias. Si no tienen cuentas, anotación preventiva, algún bien. Que no se olviden que el gobierno municipal tiene pues el detalle si tienen un departamento, un terreno, una casa, y van a hacer la anotación preventiva a sus bienes.
Entonces aquí el perjudicado es justamente el anterior dueño porque figura en los registros municipales. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿van a hacer el cambio de nombre o todavía aún no podemos? ¿Qué dice? Bien, ya hemos visto los problemas que podría tener el anterior dueño, ¿verdad? ¿Cuáles vendrían a ser los problemas que tenga el nuevo dueño? ¿O no tendría problemas, jóvenes? Yo he comprado, no he hecho el cambio de nombre. ¿Y qué problemas podría tener? ¿O creen que no tiene problemas? Imagínense que me roban el vehículo, la motocicleta. María Beltrán, a ver, adelante. Mariel, Ah, licenciado, buen día. Uno puede ser que, como no hemos hecho el cambio del RUAT a nuestro nombre, imaginemos que el anterior dueño tenga algún juicio que nosotros no sepamos, algún juicio entre el personal y entre este vehículo para la repartición, digamos, de bienes, si se ha hecho un divorcio o algo semejante, o deudas bancarias, por ejemplo. Nos quitarían el auto a nosotros porque está a nombre del anterior dueño. bien, eso es correcto. Fíjense, ya lo ha dicho Mariela. Cualquier deuda, ¿sí? Sea con el banco, un préstamo del anterior dueño que no ha pagado, pónganse, con impuestos nacionales, no ha pagado sus impuestos. ¿Saben qué impuestos nacionales puede pedir al gobierno municipal? El detalle de bienes que tiene este señor. Y si efectivamente tiene un vehículo, va a hacer la anotación sobre este bien de este vehículo. O el banco. Entonces, fíjense, el no tener el derecho propietario me causa problemas, porque si el anterior dueño tiene deudas, Estado, con el fisco, con muchos acreedores, me pueden quitar el vehículo, ¿sí? Por el simple hecho de que yo no hice el cambio de nombre. Ahora es todavía mucho más problemático con el tema de la gasolina. Ustedes han visto el tema de la gasolina. Si yo quiero comprar gasolina en bidón, me están pidiendo el RUAT. Y el RUAT tiene que coincidir con mi nombre de la persona que quiere ir a comprar la gasolina en bidón. Si yo quiero varios aspectos, me están pidiendo el RUAT como propietario en la ANH. Entonces, si yo no tengo el derecho propietario, fíjense, también en el tránsito, en la ANH o demás instituciones. Entonces, sé que va a resultar un costo del 3%. Es un trámite legal que hay que hacer con un abogado, la minuta y todo lo demás. Pero fíjense las consecuencias que se pueden dar para uno o el otro. Bien, ya hemos visto, a ver, el objeto, el hecho generador. Bien, el sujeto activo es el dueño o propietario del que esté inscrito. Aquí está, fíjense, ¿quién es el sujeto activo? El sujeto activo del IMT del gobierno municipal, en cuya jurisdicción se encuentra ubicado el bien inmueble, objeto de la transferencia grabada por este impuesto, en cuyos registros se encuentre inscrito el vehículo automotor. Entonces, el dueño
o el sujeto activo es el dueño, ¿sí? Y el sujeto pasivo de este impuesto es la persona natural o jurídica a cuyo nombre se encuentre registrado el bien sujeto a la transferencia. El que está registrado, o prácticamente el que tiene el vehículo, es el sujeto pasivo, como ya lo ha dicho su compañero. Pero en la práctica, quien paga este impuesto no es pues el dueño o el que está en los registros municipales, es el comprador. ¿Cuál va a ser la base imponible? Como les decía, si es mi vehículo y yo mismo lo voy a comprar para mi empresa unipersonal, para impuestos, ¿sí? Para que figure en mi balance general, yo puedo manipular el precio. Si no quiero pagar muy alto, puedo reducir el valor de mercado que está mi camioneta o mi vehículo. Entonces, ¿qué me dice sobre la base imponible? La ley. No sé si hay algún voluntario o sacamos de la asistencia. Aquí tengo a Janet. Tengo un voluntario. Ana Condori, adelante. Licenciado, buen día. Buen día, Ana. Ya. La base imponible, artículo 6. La base imponible de este impuesto estará dada por el valor efectivamente pagado en dinero y o en especie, por el bien objeto de la transferencia o el que hubiere determinado de acuerdo a los artículos 54, 55 y 60 de la Ley 843. Según corresponda a la naturaleza del bien, para el pago del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores, correspondiente a la última gestión vencida, el que fuere mayor. En el caso de arrendamiento financiero, la base imponible del impuesto estará dada únicamente sobre el saldo del precio pagado cuando el arrendatario ejerce la opción de compra. En los casos en que la transferencia sea realizada con la intervención de terceros intermediarios, inmobiliarias, casas de compra-venta, permuta y o consignación de inmuebles y o vehículos automotores, no forman parte de la base imponible de este impuesto. Las comisiones o similares pagadas a dichos terceros, sean estos personas naturales o jurídicas, debiendo estos terceros intermediarios emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente por la comisión recibida de cualquiera o ambas partes. Ya, gracias, Ana. Bien. Inicialmente, la norma me está señalando que será el importe efectivamente pagado en dinero o en especie. Bien, ese es un parámetro. Me está dando otro parámetro, el que hubiere determinado de acuerdo a los artículos 54, 55 y 60 de la Ley 843. Si vamos a estos artículos, es el tema del impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles, el impuesto a la propiedad de vehículos automotores. Como ustedes bien saben, todos los años se paga el impuesto y justamente a la impuesto, el tener una casa, el tener un departamento, se paga un impuesto. Ahora bien, ¿qué me dicen estos artículos? No los vamos a leer porque eso es el tema del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, pero hay una evaluación, hay tablas que manejan los gobiernos municipales. Fíjense. Por ejemplo, el hecho de yo vivir en la zona sur será el mismo impuesto que pague si vivo, pónganse, en la ciudad, no,
póngase, que viva por el Tejar o por esos barrios. ¿Será que pueda ser el mismo impuesto o varía el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles? Póngase una casa en la zona sur, póngase en el mejor lugar de la zona sur, pagará un mismo impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles que una casa que sea en un barrio marginal de la ciudad de La Paz. ¿Qué opina? No, licenciado, no pagan los mismos impuestos. ¿Por qué no? A ver, dígame, ¿hay discriminación? Licenciado, buenos días. Tengo entendido que las alcaldías o los encargados, bueno, sí categorizan las zonas según zonas comerciales. Entonces hay como categoría A, B o C, creo. Y según eso, el impuesto puede llegar a variar porque si digamos, como usted dice, o es una zona comercial como la zona de Buenos Aires, entonces, como la Avenida Buenos Aires, perdón, em, se llega a pagar más impuestos que, digamos, otra zona como una zona de las laderas que no existe esa zona comercial, digamos, y paga menos. Así es, gracias Ana, es correcto. Entonces, los gobiernos Licenciado, municipales, sí, adelante. también tengo entendido que igual no solo está en base del comercio, sino que también en centros educativos o centros de salud que haya por ahí cerca, igual influye eso. Sí, también Betty. Entonces, fíjense, jóvenes, para el tema solo del impuesto a la propiedad, se ven muchos factores, ¿sí? Pónganse la alcaldía de La Paz. Esto es un ejemplo. Primero van a ver si esa casa o esa zona tiene agua, tiene luz o si tiene alcantarillado. Entonces, si tiene estos servicios, tiene una ponderación. Ahora, si la calle es empedrado, tiene una ponderación. Si la calle es de tierra, tiene también una ponderación. Ahora, si es asfaltada, tiene una ponderación. Tiene los servicios básicos, tiene una ponderación. Tiene acceso, qué sé yo, a servicios de transporte, tiene una ponderación. Entonces, todos los aspectos del bien inmueble se consideran, pero aspectos de, como les digo, la calle, si es asfaltada, o sea, una avenida, evidentemente tiene una mayor ponderación. Tiene agua, luz, de igual manera. Tiene todos los servicios, hasta gas domiciliario, tiene una ponderación. Entonces, en la medida que tenga más de estos servicios, y sean, pónganse de muy buena calidad, o como en la zona sur, pónganse que todo es asfaltado, qué sé yo, entonces, evidentemente, el valor en tablas que tienen estas casas es mucho más alto que la que pueden tener algunos barrios marginales, ¿sí? Porque muchos barrios, imagínense, no están empedrados, no tienen, ¿cómo se dice?, gas domiciliario. Entonces, lo que se maneja a nivel municipal son tablas. Y estas tablas, si alguna vez ustedes van a ver una liquidación, se verifica todos estos aspectos. Y en función a todos estos servicios y ubicación, tiene una ponderación o tiene una valuación esa casa, ¿sí? Entonces, así es como maneja el gobierno municipal. Y en función a esa valuación que hace de ese inmueble, también están sus impuestos. ¿Sí? Así hace el gobierno. Lo mismo sucede con los vehículos. Tienen sus tablas. Entonces, ¿qué es lo que ve el gobierno municipal? El año del vehículo, la cilindrada del vehículo, cuántos asientos tiene el vehículo, si es, pónganse, familiar, si es transporte, eh, la procedencia, el año. Entonces, todas estas características
también las considera el gobierno municipal. Y de igual manera tiene tablas, ¿sí? Como digo, evidentemente un vehículo, pónganse 2024, 2025, no es lo mismo el impuesto que un vehículo, pónganse, del año 2000. No es lo mismo un vehículo chino que un vehículo americano, pónganse. No es lo mismo un vehículo de 2000 o más de cilindrada que un vehículo de 1500 de cilindrada. Igual se ve el tema de las puertas, ¿no? Si es de 2, 4 puertas o más, si es un minibús, de cuántas. Entonces, todos estos aspectos se ponderan y a raíz de esto también surge el pago del impuesto a la propiedad de vehículo automotor. Entonces ya hay una tasación, ya hay una ponderación de cuánto costaría ese vehículo. Entonces, ¿qué es lo que hace justamente? Y está acá. La base imponible para el IMT estará dada por el valor efectivamente pagado en dinero o en especie. Bien, es un parámetro, el dinero. O el que se hubiera determinado de acuerdo a los artículos tantos. Entonces, ¿qué es lo que ve el sistema, como quieran verlo, o el municipio, al momento de una transferencia? Va a agarrar el importe mayor. Porque aquí les dice, fíjense, el que fuere mayor. Entonces, yo quisiera pagar menos impuestos, puedo transar una transacción, o sea, justamente, entonces de $5,000 para no pagar el impuesto. Este sería el valor efectivamente pagado. Pero este vehículo puede tener otro valor para lo que es el gobierno municipal, por lo que ya les he comentado, ¿sí? Entonces, lo que va a agarrar el sistema o el gobierno municipal es el mayor. Si el mayor es lo que está en tablas del gobierno municipal, sobre esa base imponible me va a hacer la liquidación del IMT. Ahora, si yo lo vendo a un mayor precio, pónganse, mi vehículo cuesta 20,000, la camioneta, y lo vendo en 25,000 o 30,000, entonces va a agarrar el valor efectivamente pagado, el que fuere mayor. Pues hace esa comparación al momento de yo el impuesto. Entonces, no se puede dar tanto ese tema de que yo quiera subvaluar mi venta para ayudar a mi empresa. Bien, vámonos a lo que es la alícuota, el 3%, ya hemos dicho. Aquí está la liquidación y pago. El impuesto se liquidará en declaraciones juradas que se realizarán en formularios diseñados y aprobados uniformemente por los entes recaudadores, debiendo ser pagado dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha del perfeccionamiento del hecho generado. Esto es al documento de compra y venta. ¿Sí? Entonces, es importante, jóvenes, recordar estos aspectos. Y mucho más en una auditoría, porque en una auditoría, ¿qué es lo que sucede? Entra el equipo o la comisión de auditoría y pide información sobre los activos fijos. Va a pedir las carpetas o la documentación de propiedad de todos los activos. ¿Sí? Va a pedir un listado, va a pedir su depreciación, su actualización, todos estos aspectos para analizar el rubro activo. Entonces, ustedes ya en conocimiento van a agarrar y van a decir, muy bien, el documento o el vehículo que está circulando de la empresa, si tiene pagado o no tiene pagado el IMT. Si no tiene pagado, ya me dice justamente nuestros procedimientos. Bien, nuevamente vamos a los procedimientos. Y me dice, verifique la documentación que acredite
la propiedad. Es necesario ver la propiedad de los activos. Esto es también está. Esto coincide con este otro procedimiento. Como hemos visto, inmuebles y vehículos, etcétera, porque puede haber motonaves, qué sé yo. Verificar que en las escrituras respectivas figure la empresa como propietaria. ¿Cuál es el efecto tributario? Justamente lo que ya hemos visto. Identificar los gastos que no corresponden. Porque si los bienes no se encuentran registrados como propiedad de la empresa, las depreciaciones, fíjense, y tengo una incidencia en el IVA, realizadas no son reconocidas, tampoco. Seguros, impuestos, mantenimiento, etc. No corresponden ser tomadas en la liquidación del IVA. Me está hablando de estos gastos, pero también tiene incidencia en el crédito fiscal. Porque si el vehículo no está en mi estado financiero, no tengo el derecho propietario, pero he incurrido en gastos y estas mis facturas tienen el NIF de la empresa, tampoco lo puedo tomar para crédito fiscal. Entonces, esto, lo que les menciono, es muy frecuente en lo que son empresas que son del régimen general, que son pequeñas. En cambio, en los gratos cítricos casi no se va a dar mucho de estos aspectos. Pero en las unipersonales, SRLs, es muy frecuente este tipo de observaciones. Bien, aquí me dice verificar la documentación que respalda los cargos a las cuentas en las que se agrupan los bienes de uso, ¿sí? Determinar revalúos técnicos simulados que incrementen las depreciaciones. Aquí hay el tema de revalúo. Bien, este es importante, estos dos. A ver, me lo lee. Cristian Salguido. Licenciado. Estos dos procedimientos. De ¿me lo lee? verificar, ¿verdad? Sí, esos dos. Ya. Procedimiento. Verificar si las mejoras y gastos de instalación corresponden a los bienes que son de propiedad de la empresa. El objetivo, determinar gastos indebidos y liquidar como gasto no deducible. Segundo procedimiento. Verificar que las mejoras El otro más, por favor. registradas en el estado de resultados registrado en gastos generales como simples gastos de reparación no superen el 20% del valor del bien. El objetivo, determinar erogaciones que debieron imputarse al costo del activo y no a los resultados del ejercicio, disminuyendo el impuesto a las utilidades. Ya, muy bien. Aquí hay un tema, alumnos. Las mejoras. Muchas maquinarias principalmente, se hacen mejoras, se hacen gastos de mantenimiento y demás. ¿Sí? Entonces, hay que verificar justamente estos gastos. Hasta pueden ser gastos de instalación. Dependiendo del tipo de maquinaria, muchas veces se incurren en bastantes erogaciones en este tipo de bien. Entonces, verificar este tipo de mejoras y gastos que tienen que corresponder a bienes de propiedad de la empresa. Ahora, también me está indicando verificar que las mejoras no superen el 20% del bien. ¿Por qué me estará señalando la norma que no supere? ¿Qué sucede si supero el 20%? ¿Hay un tratamiento Licenciado. especial? Sí, adelante. Licenciado, cuando supera el 20% se debe de capitalizar ese costo al bien. O sea que se debería de sumar a su valor
del bien. No se debería de considerar como un gasto. Si consideramos como un gasto, esto ya influiría en el estado de resultados, un gasto como tal, pero si lo ponemos acá, si lo capitalizamos, eso influye en el activo nomás. Gracias, Betty. Y fíjense, esto también ya lo han debido ver en cuenta de tributos o en cuenta básica. Existen empresas que estos gastos de mejoras los llevan como un gasto independiente. ¿Tiene incidencia? Sí, efectivamente. Fíjense, estoy llevando un 20 o 25 o 30% al gasto directamente, cuando la normativa me señala que esto tiene que ir a incorporarse al... Y una vez que yo incorporo, recién vamos a depreciar eso en el tiempo. Entonces sí tiene una incidencia, efectivamente. Entonces, ya los procedimientos me están señalando, verifique este aspecto. ¿Cuáles pueden ser la incidencia? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de operaciones? Sucede, es frecuente que se dan este tipo de mejoras. Esto yo lo he visto principalmente en los grafos cítricos. Imagínense, Ende, que tiene infraestructura enorme, pónganse mi teleférico, las casetas, las torres y demás. ¿Hay mejoras? Evidentemente, y mejoras muy grandes. Entonces, hay que ver este parámetro del 20%. Tiene que ir, como ya lo ha dicho su compañera, a incorporarse al bien, no llevarse todo al gasto. Y su incidencia, como ven, en el IUE. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos varios más. Bien, entonces vayan dándole una lectura, ya estamos llegando. El día lunes vamos a acabar todo esto de los activos. Fíjense, tenemos bastantes activos fijos, los intangibles, cuentas por pagar, indemnizaciones, patrimonio, ingresos, egresos. Que debemos analizar. Ya lo vamos a hacer mucho más rápido el día lunes. Bien, jóvenes, estamos acabando nuestro horario. Nos conectamos el día lunes. Que tengan una buena jornada. Hasta luego, Lice. Hasta luego, licenciado. Que les Hasta vaya muy luego, bien, jóvenes. licenciado. Que les vaya Hasta bien. luego, licenciado.